El paso del tiempo no perdona. Las generaciones avanzan, los hombres pasan, pero deja una huella. Hoy es un programa especial. Hablaremos de Mario Vargas Llosa, de su vida, de su obra, de la gratitud que personalmente yo le tengo. Ha fallecido el último Nobel latinoamericano, ha fallecido el último hombre del boom. Empezamos el programa de esta semana. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Muchas cosas se pueden decir de una obra literaria y lo vamos a hacer, pero vamos a arrancar desde la parte personal, esa subjetividad que a algunos no les gusta, pero que es inevitable. En el año 2004, hace 21 años ya, fue la primera vez que conocí la obra de Mario Vargas Llosa. Mi profesora de literatura, Rosario Verdecio, con quien también hemos conversado en este canal, nos hizo leer La ciudad y los perros. No era esta edición, era otra. Esta historia en la que, de manera casi autobiográfica, Mario Vargas Llosa retrata a través de sus personajes lo que pasó en ese colegio militar Leoncio Prado, la historia del círculo, ese grupo de amigos que vivía esas aventuras, esos momentos de complicidad, la historia del poeta, ese que escribía para ellos, esa novela que ha quedado en mi memoria marcada por eso. Recuerdo que mis compañeros estaban haciendo el servicio premilitar, yo no lo hice, en pos de una rebeldía precoz que ya tenía, y tenían cierta fascinación los que habían leído la novela por esa vida militar. Y entonces yo intuía que no era lo mío. Esta fue la novela con la que conocí a Mario Vargas Llosa, su primera novela del año 1963, si mi memoria no falla. Pero veamos. No, error mío, del año 1962, me estaba adelantando un año. Esta fue la primera novela de Mario Vargas Llosa, no su primera obra. Se puede considerar que este conjunto de relatos de mí publicados en 1959, Los jefes y Los cachorros, es anterior, pero bueno, eso ya corresponde más a las exquisiteces de las editoriales. Así conocí a Mario Vargas Llosa. El año 2009, junto con 5 años después de lo que les contaba de La ciudad y los perros, empezaba mi curiosidad por el liberalismo. Ya había descubierto algunas obras, principalmente artículos de Mario Vargas Llosa, esos artículos periodísticos que podía uno leer en algunas páginas web, que no estaba tan fácil leer del celular, teníamos que hacerlo desde la computadora. Y luego, a sugerencia de otro amigo, Enrique Fernández, amigo de la casa, adquirí este libro, Sables y Utopías, publicado justamente ese año, Sables y Utopías, Visiones de América Latina. En este libro se recopila varios de los artículos y cartas a Latinoamérica de don Mario, el recientemente fallecido Nobel. Lo peculiar de estas cartas es que no están ordenadas necesariamente de forma cronológica, están más como tematizadas. La primera parte recibe el nombre de La peste del autoritarismo. La segunda, si no me equivoco, tiene que ver con el auge y declive de las revoluciones. Y la tercera son los obstáculos al desarrollo, el nacionalismo, el populismo, el indigenismo y la corrupción. Finalmente hay una defensa de la democracia y del liberalismo. Pero además de estas temáticas, me pareció muy honesto de forma intelectual que Mario Vargas Llosa cuente y recopile acá esa parte de su vida en la que apoyó a la Revolución Cubana. Es cierto, estamos hablando de la década del 60, y hablaremos del boom más adelante, en la que todo el mundo se sumaba a esta idea castrista, la revolución, esa utopía de cambiar el mundo, una década en la que dominaron las ilusiones y demás, y muchas de ellas se convirtieron en decepciones. Lo que me parece peculiar es que haya todavía personas hoy en el presente que tarden en darse cuenta de que muchos de los que tomaron esas banderas revolucionarias no fueron más que las utilizaron y que hasta hoy lo hacen, a pesar de que ya haya pasado el tiempo, la experiencia y la historia nos haya enseñado que esas revoluciones terminaron en sangre. Don Mario no tardó tanto, y quizás ese fue su pecado, para algunos. Para mí fue un acto de lucidez. En mi juventud, como muchos escritores de mi generación, fui marxista
y creí que el socialismo sería el remedio para la explotación y las injusticias sociales que arreciaban en mi país, América Latina y el resto del tercer mundo. Mi decepción del estatismo y el colectivismo y mi tránsito hacia la democracia, hacia el demócrata y el liberal que soy, que trato de ser, fue largo, difícil y se llevó a cabo despacio y a raíz de episodios como la conversión de la Revolución Cubana, que me había entusiasmado al principio, al modelo autoritario y vertical de la Unión Soviética. El testimonio de los disidentes que conseguí escurrirse entre las alambradas del Gulag. La invasión de Checoslovaquia por los países del Pacto de Varsovia y gracias a pensadores como Raymond Aron, Juan-François Revel, a Isaiah Berlin y Karl Popper, a quienes debo mi revalorización de la cultura democrática y de las sociedades abiertas. Porque se dio cuenta de que esas revoluciones que prometían cambiar el mundo, que prometían sociedades ideales, que nos vendían las utopías, por eso el libro se llama Sables y Utopías, no iban para más. De hecho, va a contar al principio cómo comparte una noche con Fidel Castro, cómo habla con él, cómo lo entrevista y se siente bien con él. Pero luego también aparecerá el caso de Alberto Padilla, este poeta cubano, que fue perseguido e encarcelado por la dictadura cubana, y empiezan varios escritores a darse cuenta de que ese no era el camino. Está todo eso registrado aquí en Sables y Utopías. Como les digo, esto yo lo leí el año 2009. Y aparte del estilo, la pluma de Vargas Llosa es innegablemente poderosa. Me gustó mucho. Ahí fue donde conocí también a sus detractores. Personas de las que hablaremos también más adelante, que decían que era un derechista, que defiende la monarquía y demás. Vamos a hablar también de eso. Estamos iniciando la época de lo personal. Pasaron unos años, pasó un año en realidad, porque el año 2010, justo 20 años después de que lo recibiera Octavio Paz, don Mario se vuelve Nobel, gana el Premio Nobel de Literatura. Por la diferencia horaria nos enteramos acá por la mañana, un día, y nos pareció bastante peculiar a algunos amigos y a mí porque la academia sueca no suele dar estos premios precisamente a autores que tengan ideología que no sea socialista o que respondan hacia ciertos criterios bastante peculiares. Es lo que pasó con Borges, la ingratitud con Borges y con Marías también. Pero lo recibió. Y más allá de la noticia y demás, me pareció muy, muy logrado el discurso del Nobel que vendría algunas semanas después. El discurso, que se puede encontrar incluso impreso, que se llama Elogio de la lectura y de la ficción, es una maravilla. Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y por culpa de la ficción en permanente entredicho con la mediocre realidad. Hechicería que al ilusionarnos con tener lo que no tenemos, ser lo que no somos, acceder a esa imposible existencia donde como dioses paganos nos sentimos terrenales y eternos a la vez, la literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. A disminuir la violencia, no a acabar con ella, porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Recuerdo que lo veía en YouTube por partes, porque esa época YouTube no aguantaba tanto tiempo, máximo eran 8 o 10 minutos, no recuerdo, y se encontraba por partes, lo descargaba y lo escuchaba varias veces porque me parecía una mezcla de lo que fue Vargas Llosa, con sus luces y sombras, y hablaremos de eso también, personales, pero cómo conjugar el mundo de las ideas, el mundo de la ficción, tan peculiar en Latinoamérica con el boom, con esa riqueza que se puede obtener cuando no se aísla la cultura, sino cuando se puede entender que hay un lenguaje universal en ella, que los lectores, como dice en ese gran discurso Vargas Llosa, se conmueven al descubrir a sus personajes tanto en el Oriente, en Europa o en América Latina. Lo quieran o no, lo sepan o no, los fabuladores al inventar historias propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho, que la vida de la fantasía es más rica que la de la rutina cotidiana. Esa comprobación
si echa raíces en la sensibilidad y la conciencia, vuelve a los ciudadanos más difíciles de manipular, de aceptar las mentiras de quienes quisieran hacerles creer que entre barrotes, inquisidores y carceleros viven más seguros y mejor. Como la lengua castellana se dulcifica, como decía él en ese discurso, con los acentos de cada región. Me parecía un discurso fabuloso. Me conmovió mucho cuando lo pude ver en video. 3 años después, en el año 2013, Mario Vargas Llosa viene a Bolivia. Por razones personales y un poco políticas no asistí a verlo. Tengo todavía ciertos roces con algunas personas del entorno que acompañó a Vargas Llosa en Bolivia. O tal vez ellos tienen roces conmigo, no sé. Pero no fui. Y por algún momento alguien me dijo que estaba perdiendo una oportunidad histórica de ver a un Nobel. Y la verdad es que la estaba perdiendo. Pero la vida da revancha. Y me la dio. Me la dio 4 años después. Pero antes de eso, en mi cumpleaños número 25, lo recuerdo bien porque era un día frío en el centro de Santa Cruz de la Sierra, como los que suelen ser ya en mayo, pasé por la librería Nelly, una librería que está en el centro de Santa Cruz de la Sierra, y pude encontrar este libro de acá, La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa. Para mí es su mejor novela, para mí. Pero además, en una primera edición, a un precio bastante accesible. Recuerdo subirme a mi Jeep negro de esa época y abrirlo y ver que era una primera edición. Esa época mi biblioteca no contaba con tantas primeras ediciones como ahora, que tampoco es que sean cientos. Pero fue mi primera edición de un libro. Y me sentí muy feliz y empecé a leerlo sin dilación, empecé ese día. Recuerdo que ese invierno, esos días fríos de mayo, leía en la Plaza 24 de septiembre La Guerra del Fin del Mundo mientras salía de mi oficina, o después de salir de mi oficina y hacía hora para irme a casa. Y me pareció una gran novela. Es una novela cuyas narraciones incluso uno puede combinan los elementos del fanatismo, la vida fuera, la vida casi feral, lejos del Estado, y el Estado que no siempre busca el beneficio de todos, sino recaudar. Ahí está una famosa cita sobre los impuestos que me encanta siempre recordar. Pero además, leer esta novela me agradó mucho. Yo inclusive tengo la teoría, que por supuesto, esa es una locura mía, de que hay elementos de la obra de George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, que se inspiran en esta novela. Hay un personaje que en esta novela que es un enano deforme y le dicen el León de Natuba. La obra de George R.R. Martin tiene a un enano deforme que es Tyrion Lannister y le dicen y pertenece y le decían también que su cabellera era como la de un león y el símbolo de los Lannister es un león. Hay otras similitudes por ahí, pero bueno, no puedo probarlo, es una locura mía. Entonces finalicé la lectura y me sentí muy feliz. Y siempre, a pesar de que soy un poco molesto con mis amigos porque siempre les presumo este libro, faltaba un toque. Y el toque fue un 4 de mayo del año 2017. Posiblemente uno de los días que más emociones tuve en la vida. Porque ese día, aparte de conocer a Vargas Llosa, pude ver por primera vez el Circo del Sol en Buenos Aires. Un día muy cargado. Recuerdo que fui a un evento de la Fundación Atlas y ya en el documento que nos envió previamente se nos decía que el último día en el almuerzo iba a estar don Mario Vargas Llosa. Y efectivamente, dije, es mi oportunidad de que se autografíe este libro. Tal vez lo logre, tal vez no. Es más, me puedo arriesgar a que le pase algo al libro en el camino. Pero ¿qué es la vida sin riesgos? Y le vi el libro, me acuerdo que lo embolsé, lo puse en un papel de plástico y dije, voy a ir. Y llegó el día y todo el mundo lo esperaba en el lobby, en el salón. Yo dije, no, tengo que adelantarme porque aparte era la Feria del Libro en Buenos Aires. Entonces había estado Mario Vargas Llosa y seguramente ya había pasado, el señor ya había pasado los 80 años y era muy probable que esté cansado. Dije, voy a bajar y lo voy a agarrar antes. Y efectivamente, subiendo las gradas en el segundo lobby, en la parte previa a la sala, me acerco, lo saludo. La fotografía está ahí todavía. Gracias a un amigo chileno, Carlos Martínez. Gracias, Carlos, es que estás viéndolo, porque ese momento fue muy importante, pudo él fotografiarlo. Ahí está una foto en la que lo saludo, obviamente, como miles y millones de personas lo han hecho, no se va a acordar, así hay que hacerlo. Pero para mí sí. Y le digo, casi cuando se está yendo don Mario, le puedo pedir un favor, ¿puede autografiar este libro? Le digo.
Y hay que decir la verdad, él estaba cansado, tendría hambre, tenía que dar un discurso además, entonces medio que se estaba apurando. Pero giró la cabeza hacia el lado izquierdo y dice, y con esa voz tan peculiar que tenía, dice, es una primera edición. Tomó un bolígrafo rápidamente y me autografió el libro. Y desde entonces lo guardo con mucho cariño. No es, generalmente, para quienes conocen mi estudio, no está entre estos libros, sino está en un lugar un poco más guardado, más resguardado de la humedad, los bichos y también las manos ajenas. Entonces está este libro. Así fue como conocí y pude saludar a un premio Nobel por una vez en la vida. Y sobre todo a alguien que admiraba ya. En ese mismo día me acuerdo cómo son las cosas a veces de peculiares, ¿no? Ese mismo día estaba junto a él, de hecho ingresa junto a él Jorge Edwards, a quien recordamos por este gran libro llamado Persona non grata. Este libro en el que Edwards contaba lo que pasó cuando él fue embajador en Cuba, de parte del régimen de Allende, y cómo este libro fue prohibido por todos, tanto por el gobierno chileno como por el gobierno cubano. Aparte, Edwards tiene un gran libro sobre Montaigne, que se llama La muerte de Montaigne. Gran libro. Y bueno, Jorge Edwards estaba también ese día ahí, creo que nos va a dar para poner la foto por ahí. Y dije, o sea, estos tipos están acá, estamos hablando de liberalismo, pero también vienen estas grandes plumas a mostrarnos que este mundo de ficciones, de ideas, de libros, está relacionado, que no están disociados. Y siempre me acuerdo de eso porque a veces me dicen, ¿por qué no abres un canal aparte? Porque siempre en tus libros, en tus charlas de filosofía está mezclada la política o los libros. Y la respuesta de siempre, porque para mí son una cosa sola. Porque disociar estas narraciones, estos personajes, de la idea de libertad es imposible. Están conectadas. Y creo que de alguna manera Mario Vargas Llosa también supo hacer eso. Con una pluma única, con una genialidad brutal. Entonces creo que eso fue parte de la gran influencia de Mario Vargas Llosa para mí en esta vida intelectual. Esas son las cosas que yo puedo contar a nivel personal. Seguramente hay un par más, pero esas cosas son las que puedo contar a nivel personal de Vargas Llosa. Entrando ya en un segundo bloque, hablando de sus novelas. Hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo, pero vamos a tratar de ver un poquito por dónde va esta fabulosa obra de Mario Vargas Llosa. Hablaba hace rato ya de La guerra del fin del mundo, ya pudimos hablar de un poquito de La ciudad y los perros. Hay algunas que me faltan todavía leer, hay que ser honesto, igual no sería mentir decir que leí todas las obras. Pero por ejemplo, una que me gustó mucho, esta es otra edición también muy, muy interesante, primera edición también, si mi memoria no falla, creo que sí es primera edición, de la que fue catalogada como la mejor novela de los primeros 10 años del siglo XXI, La fiesta del chivo. La fiesta del chivo es una novela extensa, en esta edición supera las 500 páginas, bueno, tampoco es tan extensa, pero sí es una edición extensa que cuenta la vida de este dictador en República Dominicana, de Rafael Leónidas Trujillo, cuyo apodo era el Chivo. Aquí, un poco después de otros autores, Mario Vargas Llosa ingresa en lo que se llamó la novela del dictador. Esta serie de ficciones en las que las personas retratan a los abusos de los regímenes dictatoriales a través de sus obras. No es algo nuevo, lo habían hecho un montón de personas antes. Pienso, por ejemplo, en El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, ganador del premio Nobel también, o en el gran Augusto Roa Bastos, el paraguayo, con su obra Yo el Supremo. Son obras que están vinculadas a esto igual de la novela del dictador. Pero Vargas Llosa aquí hace algo muy, muy, muy interesante. A él le gustaba mucho ir a los lugares, a los escenarios donde luego desarrollaría sus novelas, averiguar, investigar, ese espíritu curioso, hacía que sus obras, en sus descripciones y narraciones, sean muy ricas. Entonces, en esta novela nos cuenta esta historia de Rafael Leónidas Trujillo, cómo era de abusivo el dictador, y lo que a veces es horrible decir, pero a veces hay que hacer, mancharse las manos para arreglar el mundo. ¿Qué pasó en la historia? Esto no es spoiler porque esto es historia, no la novela, aunque está bien contada acá, con un gran ritmo, como un grupo de hombres asume la necesidad del magnicidio y acaba con la vida del dictador, porque no había otra salida. Entonces es una novela muy, muy interesante de Vargas Llosa y muy bien hecha, La fiesta del chivo. Si mi memoria no falla, lo leí entre 2014 y 2015. Trato de recordar. Sé que fue un carnaval, pero no recuerdo cuál de los dos. También por esos años leí El sueño del Celta.
Esta obra que se publica ya un poco después, se publica justamente el año del Nobel, el 2010, es una obra en la que se muestra algo que Mario Vargas Llosa hizo en un par de libros suyos, que era dividir las líneas temporales por capítulos. Los capítulos impares correspondían al pasado, los pares al presente, o viceversa, y así el lector sabía qué estaba pasando. Acá tenemos la historia de este personaje, de Roger Casement, que vive su encierro, y en algún capítulo se narra su encierro, y en los otros se narra lo que pasó antes. Lo peculiar es que además este hombre fue enviado al Perú. Entonces eso también es peculiar porque roza de alguna manera esta vida de Vargas Llosa que, bueno, como sabemos, nació en Perú, aunque no desarrolló su carrera literaria ahí, aunque sí otras actividades de las que hablaremos después. Historia de Maita. Como olvidarnos de Historia de Maita, aunque lo leí recién hace poco, debe ser unos 2 años. Igual es una novela a la que, además de la narración, yo le extraigo algo peculiar, que es este retrato del fanático. La historia el personaje acá de Maita es una persona embriagada por el marxismo, por las ideas revolucionarias otra vez, y piensa que junto a sus amigos puede iniciar no solo la revolución en el Perú, sino la revolución mundial. Se hacen encarcelar, algunos de ellos, y piensan que tomando la cárcel en un pueblito olvidado de las montañas peruanas, podía empezar la revolución obrera. Su teoría era que las condiciones se iban a dar y que de ahí iban a empezar a sumarse los partidos, los movimientos, el proletariado iba a iniciar la gran revolución. ¡Oh, sorpresa! Eso no pasó. Terminaron presos y además es una historia real, los personajes son reales. La revolución empezó, una vez más, el fanatismo utópico, revolucionario como siempre, casi como un personaje de Vargas Llosa. De hecho hay algo muy interesante en esta novela. Hay una conferencia en la que da Vargas Llosa y hay un sujeto, quiero decirle estúpido, sí, estúpido, que va y se para frente a Mario Vargas Llosa en la conferencia y empieza a romper el libro de Mario Vargas Llosa delante de él, diciéndole que era un vendido, que era un traidor, que era un capitalista, un imperialista, bla, bla, bla. Y Mario Vargas Llosa le contesta con ese tono que tiene tan sarcástico, que tenía tan sarcástico a veces, y le dice, ¡ojo! Le dice, se empieza quemando y rompiendo libros y luego se termina quemando gente. Y la gente entra en un aplauso y una ovación genial. Y además le dice, tranquilo señor, usted ya parece un personaje de Historia de Maita, un fanático. Entonces está buena la referencia. Es un personaje salido de Historia de Maita, ¿eh? Y continuó insistiendo, esta vez destrozando un libro de Vargas Llosa. Se comienza rompiendo libros y se termina matando gente, ¿eh? Ustedes no saben qué aburridas pueden ser unas conferencias literarias en un país como Inglaterra. ¡Qué maravilla! ¿Ah? Qué extraño puede pasar en Corferias, en una feria del libro. Mario Vargas Llosa cerró así este capítulo de novela. Que se levante, qué maravilla, se levanta un señor, grita, truena, rompe un libro. Fantástico, este país está lleno de vida, América Latina está llena de vida. Gracias a gentes como esa, escribimos los libros que escribimos, los necesitamos. Son provocadores fundamentales que están detrás de las grandes aventuras literarias. Muchas gracias, señor, le deseo una larga vida. El tiempo no va a permitir revisar más. Como les digo, hay algunas que tengo pendientes. Hay otras que sí, que sí, por supuesto, se ha leído. También, me estoy olvidando de la novela emblemática, Conversación en la Catedral. Esta es una segunda edición. Acá, si se alcanza a ver, hay una fotografía de Mario Vargas Llosa, súper joven. Una foto de Lufti Osok, ahí está acreditado, perdón, sí, exactamente, de Osok. Aquí en la contratapa se recuerda algo muy peculiar que la gente suele olvidar, que es que Mario Vargas Llosa vive en Bolivia y aprende a leer en Cochabamba. De hecho, él lo dice en su discurso. Acá se menciona que él estudió, pero él no dice tanto eso en su discurso, dice, aprendí a leer en Cochabamba, como remarcándonos la importancia que tiene para él la lectura. Aprendí a leer a los 5 años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia
traducir las palabras de los libros en imágenes enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio. Y eso está recordado en esta contratapa de Conversaciones en la Catedral, que por supuesto es una gran novela. Para quienes no lo han leído, por si acaso no se corran, Conversación en la Catedral no hace referencia a una iglesia. La catedral era un bar que ya no existe en la ciudad de Lima. Y aquí está el inicio más conocido de repente de Mario Vargas Llosa, en la que el personaje se pregunta: ¿en qué momento se jodió el Perú? Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Es una de las introducciones más conocidas de Vargas Llosa, y aquí hay una edición peculiar porque viene en 2 tomos. Avancemos. Me gustaría hablar de más novelas, pero el tiempo no nos va a permitir. Pasemos a otro género. Hablemos de, como les decía antes de pasar, los personajes de Mario Vargas Llosa. Algunos son 100% ficción, otros son personajes reales y que han podido y que han sido matizados por su obra. Entonces eso también hace lo que, de hecho, es una de las razones también por las que él recibe el Nobel, por esa radiografía que hace de hecho creo que sí, fue en la declaración de Latinoamérica. Entonces eso también tiene que ver con escenarios y personajes, porque bien podría haber contado historias 100% ficticias, sin ningún problema, y haber hecho grandes libros, pero ese testimonio de lo que fue Latinoamérica, y de lo que es todavía Latinoamérica, se encuentra muy presente en su obra. Avancemos. Incursión en el teatro también, cosa peculiar, no solamente como dramaturgo, sino también como actor. Él llegó a actuar en un par de sus propias obras. Esta es una que se llama Al pie del Támesis. Esta obra yo la vi aquí en Santa Cruz de la Sierra sin saber que era escrita por Mario Vargas Llosa. Esta obra de teatro corta fue publicada como en el año 2008. Yo la vi en el 2010-2011, cuando un grupo de teatro la llevó a las tablas en Santa Cruz de la Sierra. Una obra que tiene que ver con el transvestismo, con esas cuestiones de identidad, que en ese momento me llamó mucho la atención y que no sabía que era de Mario Vargas Llosa. Después me di cuenta y bueno, compré el libro, así que también se deslizó Vargas Llosa. Y por supuesto el ensayo. Hablar de los ensayos de Mario Vargas Llosa es igual bastante largo, porque tenemos lo que mencionábamos hace rato, Sables y Utopías. Tenemos uno más reciente y conocido también, La civilización del espectáculo, un libro que vale la pena visitar siempre. Si bien es cierto, hace referencia al arte, a la televisión y demás, también puede aplicar para el internet. Es una crítica, una radiografía a la cultura de este tiempo, súper banal, súper liviana, ligera. Y tiene y me acuerdo porque empieza el libro con una cita de Vicente Huidobro, que a mí me encanta, una cita de un poema de Huidobro, que siempre recuerdo. Las horas han perdido su reloj. Esa es la introducción que utiliza Mario Vargas Llosa. Las horas han perdido su reloj. Entonces su pluma ensayística también fue muy, muy buena. Más acá en el tiempo, insisto, tengo que apresurarme porque no hay tiempo. Aquí tenemos Lituma de los Andes, aquí tenemos Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor. Novelas que hay que siempre visitar. Más cercano al tiempo, que fue muy popular por su difusión de las ideas, La llamada de la tribu. En este libro Mario Vargas Llosa, si no me equivoco es 2016 o 2017, veamos. Este libro es del año 2018, más cercano al tiempo. Mario Vargas Llosa recuerda a 7 autores que lo trajeron hacia el liberalismo, que cuando había tenido esa decepción por el socialismo, por la izquierda, había algo que necesitaba, y estos 7 autores se lo dieron. Jean-François Ravel, el gran Jean-François Ravel, Adam Smith, Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y por supuesto uno de mis favoritos, José Ortega y Gasset. Le dedica un fragmento una gran parte del libro a cada uno, contando un poco de su vida, pero además diciendo cuáles son las ideas centrales de estos, aunque puede haber alguna cosa en la que uno no esté de acuerdo, alguna interpretación, pero básicamente es muy preciso el libro. Recordamos la importancia de ellos. ¿Y por qué le llaman la llamada de la tribu? ¿Por qué le ponen la llamada de la tribu? Porque
Mario Vargas Llosa dice, estos autores lo que hacen con su liberalismo es recordarnos nuestro valor como personas, como individuos. Y estamos así yendo frente a la tribu. La tribu no es que sea mala, la tribu nos cobija, es cierto. Pero la tribu también nos invisibiliza, nos colectiviza, hace que nos perdamos en ella, hace que nuestra identidad se camufle o que seamos absorbidos por la nación, patria, ciudad, departamento, región, lo que sea. Si solamente somos seres que levantamos una bandera, nos ponemos uniformes y actuamos de manera gregaria, somos tribu. Y más bien lo que hace el liberal es tratar, como decía Vargas Llosa, de hacer respetar su individualidad, de valorar su persona y, por supuesto, la de los otros. Por eso Mario Vargas Llosa decía, el liberalismo no es una ideología. Para él no era una ideología, es una doctrina de vida, que comparte con algunas ideologías ciertas cosas, decía él, porque él siempre se alejaba del conservadurismo, y de hecho fue criticado por varios conservadores, y como a muchos de nosotros le pasó, de que le digan progre los de la derecha conservadora, militarista, católica, y que le digan facho los de la izquierda. Le pasó como a muchos de nosotros nos pasa. Entonces, ese retorno a las ideas de la democracia y demás, parte de esa conversión intelectual y de los autores que favorecieron ese viaje hacia la democracia y la libertad, está en La llamada de la tribu. También de esa época, si no me equivoco, 2020, porque creo que fue después de la pandemia, exactamente, durante la pandemia, aparece este libro, Medio siglo con Borges, en el que se recuerda la relación entre Borges y Mario Vargas Llosa, que no fue muy buena, porque menciona en algunos videos y no tiene precisamente una gran percepción de él, pero sí Mario Vargas Llosa lo tiene de Borges, lo menciona siempre como una de las plumas más geniales que hay, inclusive cuenta cuenta varias cosas personales cuando él fue a verlo, si no me equivoco, en el año 1981, entonces está también muy interesante. Y así, creo que eso es lo que tenemos sobre el ensayo, seguramente hay más y se me están perdiendo. Y aquí hay una conferencia de Mario Vargas Llosa, llamada La literatura y la vida. Insisto, siempre la literatura fue es vital para Mario Vargas Llosa. Aquí la conferencia se llama La literatura y la vida, pero hay una cita muy conocida de él que es: la literatura es fuego. Y tenía razón. Bueno, y hay un montón de cosas más que podríamos hablar. Inolvidable también su autobiografía, sus memorias, mejor dicho, término correcto, El pez en el agua, en la que se cuenta ese año tan peculiar de 1990 en el que Mario Vargas Llosa perdió la elección con Fujimori, la segunda vuelta. Sí, Mario Vargas Llosa fue candidato a la presidencia del Perú y pierde en segunda vuelta con Fujimori. De eso también marcó su vida, porque hay muchos que afirman hasta hoy que él no debió hacerlo. Nunca sabremos qué pasó si ganaba, pero está ahí esa importancia. Y está, por supuesto, el hecho de nunca haberse podido sacar ese desprecio a Fujimori, que después fue encarcelado por diferentes cosas que hizo, crímenes y atentados a los derechos humanos, aparte de su famoso Fujimorazo, el cerrar el Congreso, cosa que muchos han querido hacer por este lado del planeta. Es tanta esa marca que ni siquiera con la hija, con Keiko Fujimori, se terminó lavando esa marcha, a pesar de que en alguna elección creo que contra Castillo la apoyó, no estoy seguro. Es otra cosa también, y lo veía el otro día cuando estábamos revisando los videos de Jaime Bailey, otro peruano, tras la muerte de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nunca se arrugó. Pudo haberse equivocado mucho en sus decisiones políticas, de hecho lo hizo, podemos concretar en alguna que otra cosa, pero no se arrugó, dio testimonio de a quien apoyaba públicamente, y siempre ese apoyo era testimonial, pero no era incondicional, y esa es una enseñanza que deberíamos tomar hoy en este año de elecciones los bolivianos. Apoyar a alguien o seguir a alguien no es darle en bandeja de plata nuestra conciencia, no es arrodillarnos frente a él, ante el gran comandante, como dice el querido Escotado, que también fue amigo de Mario Vargas Llosa, que también ha partido. Qué cosa difícil, en unos años se nos fueron Sebrelli, Escotado y Mario Vargas Llosa. Y no veo en el horizonte gente que esté a ese nivel. Se nos fue Carlos Alberto Montaner también. No es que no haya gente brillante, hoy la hay, pero no sé si a ese nivel. Como esos tres gigantes. Entonces, la vida de Mario Vargas Llosa también estuvo marcada por la política, innegablemente. Lo estuvo también marcada por la prensa, por la labor periodística. Mencionábamos hace rato que es el personaje
Conversación en la Catedral estaba también inspirado en esa gente que trabajaba en los periódicos, un mundo que ya no es el de hoy. Antes de ser corresponsal, ir de un lado a otro, hacer notas de prensa, inclusive ya siendo una pluma consolidada, era una labor diferente. Hoy, bueno, inclusive la disciplina de muchos de ellos, de escribir una columna semanal o cada 15 días, es una muestra de eso, de disciplina, algo que Mario Vargas Llosa tuvo hasta el final. Y que siempre lo mencionaba, él consideraba que era bueno, pero no bastaba con eso, tenía que ser disciplinado, tenía que tener un horario, tenía que tener un tiempo para escribir, porque eso era lo que lo hacía un escritor, un oficio, no solamente un hobby. Y creo que a algunos hoy me da culpa también, a muchos nos falta todavía esa disciplina que él tuvo. Y la tenía inclusive para mandar hasta sus columnas, de hecho hasta el año 2023 mandaba sus columnas al periódico El País. De hecho hablando de Bolivia, ya mencionábamos que él aprendió a leer en Cochabamba, pero cuando vino el año 2014, también se guarda memoria de un artículo que escribió sobre su paseo en las misiones de chiquitos. Mencionaba el tema del sincretismo, de la identidad, de todo ese valor de la música, todo lo que vivió acá. Entonces, también aparece Mario Vargas Llosa y aparecen varias de sus obras, como les digo, él vivió y aprendió a leer acá. Entonces, la vida y obra de Mario Vargas Llosa no podría entrar en un solo video. Todo el problema político le ocasionó que le amenacen o quitarle la ciudadanía peruana. España le dio la suya. Él fue miembro de la Real Academia Española. Recientemente, hace unos cuantos años, también ingresó a la Academia Francesa. Cosa extraña que un autor peruano que escribe español e ingrese a la Academia Francesa ingresó. Hay que recordar que él tenía una gran fascinación por Flaubert, así que sus estudios también valían la pena. Eso es peculiar, porque Vargas Llosa también dedicó libros a otros escritores que él admiraba. Hay un libro sobre Onetti, hay un libro sobre Flaubert, que tiene que ver con Madame Bovary y la orgía perpetua, y por supuesto a Gabriel García Márquez. Paciencia, ya vamos a hablar de ese episodio. Aquí hay una cosa interesante, cortísimo es este volumen de diálogos sobre la novela latinoamericana entre García Márquez y Vargas Llosa. Entonces dedicó también ese estudio. Tiene otro libro, Mario Vargas Llosa, también, no sobre autores, sino sobre novelas de autores, se llama La verdad de las mentiras. Es un muy lindo libro. Hay un capítulo sobre Thomas Mann, que es muy bueno, si no falla, pero el que siempre me queda a mí, por razones obvias, es el capítulo sobre El extranjero, de Camus. Él dedica un capítulo a analizar el extranjero. Ahí menciona la famosa frase sobre el pesimismo de Camus. El pesimismo de Camus, dice Vargas Llosa, no invita al derrotismo, sino invita a la rebelión. Es una buena cita y algo muy cierto también. También tuvo una aprecio por Sartre, aunque por supuesto después vendría la disociación con el tema del comunismo, pero también, de hecho, el apodo de Mario Vargas Llosa era el Sartrecillo Valiente. Hay el famoso personaje del Sastrecillo Valiente, pero a Mario Vargas Llosa le decían el Sartrecillo Valiente. Entonces la vida de Vargas Llosa estaba también unida a Francia de alguna manera, por eso es que también recibió ese premio de la Academia Francesa. Avanzando ya y llegando a la última parte de este programa en especial, hemos hablado de Mario Vargas Llosa el autor, hemos hablado del Mario Vargas Llosa político, del Mario Vargas Llosa personal, al que uno pudo leer y conocer, pero también nos quedan dos cosas. Primero, lo de siempre, eso no era un hombre con errores. Su vida personal fue marcada por muchas cosas cuestionables a nivel moral, el amorío con la tía, el matrimonio con la prima, todas esas cosas que hasta hoy marcan el ataque de la izquierda, pero esas cosas corresponden a su vida personal, nunca al campo del delito, por fortuna, no como otros que lo atacan y que deberían estar presos, pero el poder político los cubre. Entonces cometió errores. Parte de esos errores, de repente, como dice Bailey, uno de esos fue haberle pegado a García Márquez. Ese episodio que seguramente ustedes recuerdan, pero vale la pena hacerlo rápidamente. Se encuentran en un cine después de una serie de chismes en los que parece que García Márquez se le había insinuado a Patricia, la esposa de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa se encuentra con él y le da un golpe en la cara, le deja el ojo moreteado. Hay una foto de eso genial. Entonces, humanos, ¿no? Por eso les digo, lo que nos caracteriza a los liberales debe ser eso, entender que las personas que famosas y mucho más las personas con poder son humanos y que pueden cometer errores.
Por eso no hay que endilgarles nuestra conciencia ni toda nuestra obediencia. Entonces, no fue una persona perfecta, nadie lo es, por cierto. Su divorcio, su amorío con Presley, la ex de Julio Iglesias, el retorno final a su familia, que lo cobijó, sus hijos, su esposa en estos últimos años. Esa nostalgia de Mario Vargas Llosa por ir a los lugares que inspiraron sus novelas. Hay esa foto ahí en la catedral, que ahora es un depósito de basura, ese lugar en Lima. El colegio Leoncio Prado, el de la Ciudad de los Perros. Como que Mario Vargas Llosa nos estaba diciendo que ya se iba, porque ya él sabía de su enfermedad. Nosotros no, porque se lo había demacrado y se podía deducir. Él sabía que estaba yendo y se estaba despidiendo, no de nosotros, no de sus lectores. No dejó ningún mensaje, no quiso ni tener tumba, quería que lo cremen. Se estaba despidiendo de él mismo y de sus versiones pasadas, de sus aciertos, de su talento y de sus errores, porque eso somos los seres humanos, un conjunto de aciertos, errores, luces y sombras, genialidades en el caso de Vargas Llosa, que se pueden transmitir. Y como dice Bailey también, Mario Vargas Llosa ha muerto, pero Mario Vargas Llosa a través de estas cosas es inmortal. Como dice Sabater, que también lo conoció y que también lo lamentó. Hay unas palabras de Fernando Sabater muy tristes sobre la muerte de Mario Vargas Llosa. Sabater dice que el verdadero premio fue ser amigo suyo. Que le dieran el Nobel a Vargas Llosa fue como si se lo hubiesen dado a él, porque se alegró demasiado por él. Lo mismo con Pérez Reverte, que hay un video hermoso por los 50 años de Alfaguara. Pueden verlo en YouTube, en el que dialogan Mario Vargas Llosa, Javier Marías y Pérez Reverte. Y solo queda vivo Pérez Reverte. Y uno de ellos, no recuerdo cuál, le dice algo que hasta hoy, hasta hace unos días que murió Vargas Llosa, me quedó recordando en la cabeza y no se me fue nunca. Lo que me quedó en la cabeza y no se me fue hasta el día de hoy. Que es cuando le dijo, Mario, que el día que tú te vayas, se va a apagar la última luz del boom. Esa corriente de la literatura latinoamericana de los años 60, que nunca más va a haber en Latinoamérica. Esa cosa no va a haber. Quizás haya cosas geniales, pero así no va a haber. Y se lo dijeron. Y entre chiste y chiste, entre broma y broma, porque la muerte todavía no estaba tan cerca, algún temblor apareció, porque era cierto, se fue la última luz del boom, se fue Mario Vargas Llosa. Finalmente, y ahora sí para cerrar el programa, largo, pero tenía que hacerlo, justamente la palabra del cierre, gratitud. Pues debemos gratitud a las personas que conocemos, a los que nos acompañan día a día, a los que nos ayudan, a los que nos enseñan, pero yo creo que una de las cosas que también le debemos a la literatura es habernos enseñado que podemos ser agradecidos con los que no conocemos y los que jamás nos conocerán. Con los que con sus obras nos han dado ejemplo, nos han dado enseñanzas, nos han regalado horas y momentos mágicos en sus narraciones. Lo que sentimos con los personajes, lo que sentimos cuando nos hablan de nuestros problemas o de los problemas de la ficción, nos hace despertar. Y como decía Mario Vargas Llosa, nos hacen ser más libres. Y de alguna manera les debemos gratitud a esas personas, a las que no nos a las que no nos conocieron y que quizás no llegamos a conocer. Uno tuvo la fortuna de ver a Mario Vargas Llosa y estrecharle la mano. Quizás no hubiera sido así, e igual le debería la misma gratitud. Insisto, no fue un hombre perfecto, nadie lo es. No leí toda su obra todavía, tengo mucho todavía por leer. Pero de lo que leí, de lo que aprendí y de lo que disfruté y disfruto con Mario Vargas Llosa, merecía hacer este programa. Así como lo fue con Borges, así como lo es con Camus, con varios de esos autores, tenía que hacerlo con el último Nobel latinoamericano, el último hombre del boom. Este ha sido un programa diferente, hemos tratado de hablar un poquito de Mario Vargas Llosa. Espero que quienes hayan sentido curiosidad puedan leerlo, junto con otras grandes figuras de la literatura en general, pero este programa era para don Mario. Ese hombre que carecía de fe, él lo dijo, carecía de fe, y que seguramente, como también tengo yo esa ausencia, como también tengo de fe, no creo en otro mundo, pero su testimonio de vida está acá. Y está en cada uno de sus lectores, e incluso en sus detractores, muchos de ellos bastante hipócritas, pero está ahí. Este ha sido El Laberinto, un programa especial de Mario Vargas Llosa. El mejor homenaje será leerlo. Que tengan un muy buen descanso. Por eso, tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Muchas gracias.
El laberinto con Andrés Canseco.